Entonces vamos a continuar hablando de fuerzas impulsoras, que fue lo que introducimos sinusoidales. En esta historia habíamos llegado a la ecuación diferencial. Habíamos dicho que nuestra ecuación diferencial que íbamos a resolver era x punto punto más 2 beta por x punto más omega 0 cuadrado por x igual a A por coseno de omega t. Vean que tenemos dos omegas ahora. Hay un omega que es de la oscilación natural, por decirlo de alguna manera, y hay un omega que pertenece a la fuerza impulsora. Los había dejado pensando de por qué usábamos una función armónica. ¿De acuerdo? La respuesta ustedes ya más o menos lo saben. Está relacionado con que yo realmente cualquier función la puedo reproducir por la tecnología de Fourier como una función armónica, ¿se acuerdan? Entonces, es una interesante aproximación para resolver este problema. ¿Lo ven? Y por supuesto tenemos esa parte armónica de por medio. Les dije que había que pensar también por qué proponíamos una solución particular como de coseno de omega t menos delta. ¿Se acuerdan? Esto no viene de la nada, simplemente cuando ustedes aprendieron a resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas, un muy buen resultado o un muy buen procedimiento, ¿verdad? La primera aproximación para ustedes resolver esta ecuación diferencial es proponer el término no homogéneo, ¿verdad? El término clase no homogénea como la solución, ¿lo ven? Entonces simplemente estoy copiando este término acá, a ver si este término logra resolver la ecuación diferencial. Evidentemente vamos a necesitar encontrar d y delta, que es la tarea que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Todos conmigo. Lo que hacemos es sustituirlo ahora en la ecuación diferencial, ¿verdad? Sustituyendo en la ecuación anterior, vamos a tener este resultado, que A menos D, abro paréntesis, omega 0 cuadrado menos omega cuadrado del coseno de delta más 2 omega beta por seno de delta, cierro paréntesis cuadrado, cierro el corchete, coseno de omega t, menos, abro corchetes, de, abro paréntesis cuadrado, omega 0 cuadrado menos omega, seno de delta, menos 2 omega beta coseno de delta, cierro paréntesis cuadrado, cierro corchete, todo por seno de omega t tiene que ser igual a 0.
aquí lo que hice fue sustituir esto aquí y también aproveché de una vez y expandí los cosenos y los senos. Entonces de aquí a aquí hay esa expansión. Simplemente, ¿verdad? Si no lo ven, simplemente aproveché eso, ¿verdad? Aproveché para expandir. Ahora, la parte importante nuevamente de esta idea de que estamos en un mundo como en el espacio de Fourier, vean que coseno de omega t y seno de omega t son linealmente independientes. ¿Lo ven? Entonces, como son linealmente independientes, cada uno por aparte tiene que ser igual a 0. ¿Lo ven? Si no, no puede uno hacer 0 al otro. Entonces, cada término, ¿verdad? Dicho de una manera, cada término tiene que desvanecer. Del 0 para el omega t, del seno de omega t en caso 0, tenemos que la tangente del delta tiene que ser igual a 2 omega beta entre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Y de aquí obtenemos el delta, ¿verdad? El delta es la inversa de esto, que era la primera función que debíamos encontrar. Y realmente del coseno, ¿verdad? Del caso de coseno de omega t0, podemos encontrar el d. Claro que aquí ya no me cabe. Voy a borrar por acá para no perder ese número. Entonces vean, para del 0 de coseno de omega t, tenemos que d va a ser igual a entre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado por coseno de delta más 2 omega beta por seno de delta. ¿Lo ven? Que básicamente son estos corchetes, ¿verdad? Estos corchetes tienen que ser igual a 0, lo que hay dentro de estos corchetes es exactamente esto. Igual hicimos acá. El seno de omega t, lo que está entre corchetes tiene que ser 0. Y de ahí obtenemos ese resultado. Vean que como yo sé cuánto vale el coseno, yo sé cuánto vale la tangente delta t, yo puedo sustituirlo acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean, si hacemos esa sustitución, esto es lo mismo que a entre la raíz de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado todo al cuadrado más 4
omega cuadrado, beta cuadrado, raíz. Y este va a ser nuestro D, ahora sin deltas, ¿verdad? Porque sustituye aquí. Pueden convencerse, ¿verdad? Y esa es una de las de la batería de problemas recomendados. ¿Cómo pasa usted de aquí a aquí? Eso es pura álgebra. Pero dense en ese tiempo y se convencen de eso. Ya con esto podemos sustituir en la solución. De tal manera, voy a volver acá. Con lo que nuestra solución particular de T es realmente A entre la raíz de omega 0 cuadrado menos omega cuadrado, todo al cuadrado, más 4 omega cuadrado beta cuadrado, por el coseno de omega t menos delta, donde sabemos cuánto vale delta. Delta, por definición, es la tangente a la menos 1 de 2 omega beta entre omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Y ese es nuestro delta. Esto hace la solución particular. Lo que es interesante, y esto ustedes ya también lo manejan, es que para este problema, la que llamamos la solución conocida o la solución homogénea en el tiempo genera lo que se llaman efectos transientes. Y realmente la solución X para T mucho mayor que 1 entre beta es la solución particular. Por eso nos interesa este resultado. Esto de los transientes es muy interesante. Es decir, para los primeros tiempos es la solución homogénea, pero para tiempos más grandes ya se vuelve la solución particular. Eso es muy interesante. Ustedes ya esto más o menos lo saben. Esto sucede en la música. Esta es la diferencia entre una nota tocada en un violín y una nota tocada en un piano. Lo que hace la diferencia son los transientes. Es el inicio de la onda. Entonces, si usted, por ejemplo, le quita a una grabación de una nota en un violín y una grabación de una nota en un piano los primeros segundos, lo quita, su oído no puede distinguir qué fue un violín y qué fue un piano. Ahí vienen los efectos transientes. Aún la diferencia entre un Stradivarius y un violín común y corriente es un problema de efectos transientes. Los físicos se volvieron, como siempre, había esa
problema no resuelto en la historia de la música o en la industria de la música, porque era un Stradivarius diferente a un violín común y corriente. Nadie sabía, le traen el problema a los físicos y los físicos dicen, muy obvio, era una cuestión de transientes. No solo eso, los físicos pueden hacer algo que, claro, los músicos después dijeron, le quitaron la gracia al asunto. Los físicos podemos construir un filtro que usted puede agarrar cualquier música tocada en un violín común y corriente y aplicárselo y suena como un Stradivarius. Entonces, usted ya no necesita, ¿verdad?, un Stradivarius para tener el mejor sonido que pueda dar un violín. Entonces, nos llaman aguafiestas a los físicos, lo podemos resolver. También han escuchado el autotune, ¿verdad? Entonces usted puede ser un muy mal músico, usted puede no saber cantar, pero usted puede agarrar la grabación y nuevamente hacer que ese sonido suene como si usted pudiera afinar perfectamente. Entonces también eso le ha quitado a la industria de la música, de alguna manera, lo dotado, ¿verdad?, lo especial que se tenía un músico, porque entonces usted puede volver a cualquiera músico gracias a la física. Dicho de otra manera, el ser buen músico no es nada más que una suerte genética y una suerte de poder haber entrenado su cavidad vocal, que tuvo esa suerte genética. Hay personas que no logran cantar bien porque simplemente no tienen la suerte de tener la cavidad vocal que se ocupa para poder entonar la música común y corriente. Entonces, no sé cómo lo quieran ver ustedes, pero la física tiene mucho que decir respecto a eso. Dicho de otra manera, es un curso que da la escuela, imparte la escuela para la escuela de música. La física de la música es un pequeño caso de esto que ustedes están estudiando de oscilaciones. Uno de los mayores expertos en el mundo, Thomas Rosen, estuvo aquí de física de la música, y él nos contaba que era muy común que los músicos se sintieran ofendidos por los físicos por esa razón. Los físicos lograban volver a cualquiera músico, lo cual es interesante. Vean que podemos ahora hablar de resonancia. Es el último fenómeno que nos toca hablar. Básicamente tiene que ver con esta D, el fenómeno de resonancia. Esa D es la amplitud al fin y al cabo. Entonces yo lo que necesito es que esta amplitud sea máxima. Necesito el caso donde esto tenga el mayor valor posible. Entonces eso va a hacer que el sistema se destruya. Bueno, vamos a tener una oscilación tan amplia que hace que el sistema se destruya. A eso es lo que llamamos fenómeno de resonancia. Voy a borrar por acá. Todos estamos de acuerdo. Tengan en mente este resultado, que es el que estamos trabajando. Voy a encerrarlo aquí en un cuadrito para que no lo olvidemos, pero borremos todo lo demás. Entonces aquí ya dejamos de hablar de osciladores, técnicamente, bueno, valga la redundancia. No hemos dejado de hablar de osciladores.
Esto sigue siendo se un puede aplicar el oscilador. sonido. ¿Perdón? O es que esto se puede aplicar el sonido. Eso se puede aplicar al sonido. El sonido es una oscilación. Sí. No solo eso, es un pequeño caso de este mismo oscilador. Lo que ustedes llaman sonido es un pequeño caso de este oscilador. Eso es lo que estamos diciendo. Vean el fenómeno de resonancia. Y ya conversamos un poquito en la clase anterior. Ocurre cuando D es máximo. Dicho de otra forma, cuando un WR hace a D máximo. Entonces, esto es D. Necesitamos un WDR que lo haga máximo. Ya sabemos cómo hacer eso. Los físicos sabemos bastante de matemáticas. Y esto es un problema de optimización. Simplemente necesitamos que la derivada de D con respecto a omega evaluado en omega R sea igual a 0. Eso hace que omega R haga D un máximo, como ustedes ya lo saben. Omega R va a ser entonces, sustituyendo esto aquí, omega R va a ser la raíz de omega 0 cuadrado menos 2 beta cuadrado. Y aquí ven la parte interesante. No ocurre resonancia si beta es más grande que omega 0 entre raíz de 2. Aquí no tengo resonancia. Que eso es importantísimo, como empezamos a hablar en la clase anterior. Entonces usted necesita que diseñar sistemas que pueden oscilar de tal manera que beta sea mayor que esa cantidad. Entonces usted logra que ese sistema no pueda entrar en resonancia. ¿Y se acuerdan que era beta? Beta es el que tiene que ver con el amortiguamiento, ¿se acuerdan? Entonces, usted necesita de alguna manera un sistema que pueda amortiguar esas frecuencias. Con eso usted logra, dicho de una manera, usted necesita un amortiguamiento mayor a la frecuencia de oscilación para que su sistema no pueda entrar en resonancia. Es interesante que los cristales entran en resonancia porque tienden a ser más puros. Entonces, una copa de cristal usted la puede reventar fácilmente con su garganta. ¿Sí lo ven? En cambio, una copa hecha de plástico usted no la puede reventar con su garganta. ¿Lo ven? ¿Hay alguna ventaja en ser tan sucio? Y con eso es que usted logra, y a eso llamamos ya, es el mundo de la física de los materiales. Usted necesita construir materiales para que esto no ocurra, entonces usted aprovecha el concreto y busca concretos que meten aditivos que le vayan a reducir la posibilidad de que entren en resonancia. ¿Cómo? Bueno, logrando esa resonancia. Entonces, este factor se vuelve muy importante en temas de construcción.
y para sus concretos. Lo que pasa es que sus construcciones son un juego entre concreto y acero, entonces usted necesita ser capaz de poder calcular cómo se ve esto con esos tres elementos. Y ahí por supuesto se necesita muchísimo del cálculo que puede proveer la física. Entonces en el mundo los físicos tienen mucho que decir en las construcciones de grandes cosas. Y la importancia de la física de materiales. Ya por último, Profe, entonces es más fácil encontrar la frecuencia de resonancia del vidrio que al plástico. exactamente. ¿Por qué? En ese caso es porque el material es más sucio. Entonces, de alguna manera la estructura de este montón de osciladores que hay en una copa de plástico es mucho más grande, hay más datos, hay más diferencia, hay más frecuencias de resonancia, por decirlo de una manera, y hace que la onda no se pueda trasladar por toda la copa. En cambio, al usted tener el mismo oscilador que une a cada elemento en una copa de cristal, hace que la oscilación se pueda transmitir mucho más sensible. Hay una transmisión más sensible. Dicho de otra manera, la copa es más rígida, entonces hace que haya menos amortiguamiento. Al plástico, al ser más sucio, al ser materiales más diversos, hace que se pueda amortiguar mejor la onda. ¿Lo ven? En cambio, la copa al fin y al cabo es un material muy rígido, la copa de cristal, entonces hace que exista menos amortiguamiento, por lo tal este número es muy pequeñito y este puede ser más grande, y ahí es donde usted encuentra la frecuencia de resonancia. ¿Todos conmigo? Es muy interesante que los aceros son, muchas veces en estos edificios que se colapsan, los aceros son más culpables que el concreto mismo. Entonces usted necesita mucha investigación en metalurgia para construir estos edificios muy grandes. Eso ha hecho, ustedes han visto que se han pasado a construir más edificios solo metálicos con vidrio que con concreto. Cada día se usa menos el concreto por esa razón, en búsqueda de sistemas más resistentes. Ya por último, recordemos las omegas. Esto es solo para contárselos. Recordemos que omega 0 es un factor de construcción que definíamos como K entre M. También recordemos omega 1 cuadrado, que era igual a omega 0 cuadrado menos beta cuadrado. Y ahora tenemos omega R cuadrado, que es igual a omega 0 cuadrado menos 2 beta cuadrado. Y lo importante es tomar en cuenta cómo omega 0 es mayor que omega 1 y omega 1 es mayor que omega R. ¿No ven? Tenemos esa relación entre los omegas. Eso es algo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de osciladores. Y por último está lo que llamamos factor de calidad, que es el Q, que es básicamente omega R entre 2 beta. Esa es la definición del Q, que es el factor de calidad.
que nos habla de la calidad de la oscilación. Se ha vuelto muy importante en temas de astrofísica, cosas como el factor de calidad, cosas que los astrofísicos les encantan. También para la música, cuando usted tiene una oscilación, a usted le gusta este resultado porque le habla de la calidad de la señal. Para sistemas ligeramente amortiguados, Q se puede aproximar como omega 0 entre el cambio de omega para ese sistema. Eso nos da más idea de por qué es un factor de calidad. ¿Sí? Entonces, si el cambio de omega es pequeñito, esto es un número grande. Si el cambio de omega es muy grande, entonces esto es un número pequeñito. Entonces tiende a tener menos calidad. Esa es como la idea. Y eso es un poquito de lo que queremos hablar de oscilaciones. Hasta aquí, sin tomar en cuenta este concepto de fenómeno de resonancia, que ustedes ya, o que tal vez puede ser que no lo hayan visto en física general, hasta aquí este curso ha sido muy parecido a lo que ustedes han aprendido en física general. Dicho de otra manera, hasta aquí lo que hemos hecho es una versión más elaborada de lo que ustedes ya saben de física general. Ya estamos en el punto donde podemos dar el salto a física nueva, a física que ustedes no han manejado. Entonces, este es un punto muy interesante en el curso, porque vamos a avanzar en la física. Vamos a saltar al siguiente capítulo. Hasta aquí llegamos con este capítulo. Hablamos de oscilaciones porque vamos a seguir hablando de oscilaciones, pero ahora en un contexto un poco diferente. Voy a volver por acá. ¿Sí? Ustedes por eso han visto que muchos de los trabajos que hemos hecho, que los mando al Resnick para que ustedes vean que no estamos haciendo nada diferente. Más profundo, pero nada diferente. Ahora sí vamos a hacer cosas que los puedo mandar al Resnick y no van a encontrar nada. Vamos a hablar de oscilaciones no lineales y el caos. Esto es muy importante porque la naturaleza es no lineal. Eso tal vez es lo más importante que van a aprender el día de hoy.
consiste en ser no lineal. Y claro, dijimos que el oscilador armónico, yo les conté lo de Michael Peskin, el oscilador armónico explica toda la física. Entonces, si la física es no lineal, tenemos que saber de osciladores armónicos no lineales para entender el universo. La ecuación del oscilador yo la puedo escribir de esta manera. Esa es la ecuación que hemos estado resolviendo. Pero si f de x punto o g de x contiene potencias más grandes de la lineal, el sistema físico es no lineal. ¿Sí? Y aquí vamos a hablar de otra cosa muy importante que vamos a aprender hoy. ¿Qué pasa con lo no lineal? Yo no quiero hablar mal de ningún vecino, pero este edificio lo compartimos, ¿verdad? Esos vecinos con los que los compartimos les da un poquito de miedo el mundo no lineal. ¿Lo ven? Entonces, no sabemos mucho de ecuaciones diferenciales no lineales. Y el problema es que la naturaleza es no lineal. Y tenemos que saber de eso. Hay un pequeño problema. Hay veces que cuando una ecuación es no lineal, las soluciones no siempre están disponibles. ¿Qué es no estar disponible? Es el caos. Esos sistemas producen caos. Vamos a empezar suavemente, porque esto tiene muchísima tela que cortar. O sea, que las soluciones no están disponibles, pero es que no son, es que son imaginarias o es que no son. No están. O sea, No hay soluciones. No las podemos ver. Hablemos de cosas, ¿verdad? Vamos sencillo. Nosotros convivimos con la naturaleza todos los días. La naturaleza no lineal. Entonces, las no linealidades ustedes todos los días las ven. Vamos con el caso más sencillo. El caso más sencillo es la atmósfera.
La atmósfera ustedes todos los días la tienen ahí. No hay forma de decirles a ustedes si dentro de un mes va a llover. No hay forma. No hay solución. Ese sistema no tiene soluciones disponibles. Pero saber si va a llover mañana, eso sí tiene soluciones disponibles. Hablamos que los sistemas no lineales tienen ventanas de solución. Hay una ventana. Por ejemplo, la atmósfera tiene una ventana de alrededor de 5 días. Entonces, ustedes pueden entrar a su aplicación del clima y pueden ver la predicción para de hoy en 5 días. Pero ya no pueden ver para de hoy en un mes, porque ya se perdió la ventana de solución o ventana de predicción. Eso hace que la física necesite, y la física del siglo XXI es la física de los sistemas no lineales. Porque necesitamos poder hacer eso no solo para el clima, sino para todo el mundo. Una forma menos matemática de hablar que un sistema es no lineal es hablar de soluciones. Usted habla que un sistema es lineal cuando la solución de esta ecuación, por ejemplo x1, y usted tiene otra solución x2, ahora implicaría que x3, que es la suma de x1 más x2, es solución también. Si esto ocurre, ese sistema es lineal. Si no es solución, ese sistema es no lineal. ¿Lo ven? No se pueden sumar dos soluciones para resolver ese mismo sistema. Dicho de una forma así menos elegante, esto es algo que ustedes ven todo el tiempo. Por ejemplo, si ustedes agarran 20 pelotas rojas y 20 pelotas negras y las echan en un balde, ahí ustedes dicen que hay 40 pelotas. Eso es un sistema lineal. Un sistema no lineal, imagínense que ustedes echan 20 pelotas negras, 20 pelotas verdes, y al final vienen, cuentan y hay 38 pelotas. ¿Qué me dicen? O sea, profesor, eso nunca puede pasar. Puede haber un hueco en la bolsa. ¿Perdón? Puede haber un hueco en la bolsa. No, puede ser un sistema no lineal. Usted está diciendo que no hay ninguna interacción entre esas pelotas. ¿Lo ven? Si hay alguna interacción no lineal entre esas pelotas, el número final puede cambiar. Eso a ustedes ya les pasa. Ahorita en internet anda mucho, se volvió viral, por decirlo de una manera, la pregunta: ¿qué pasa si usted mezcla ¿cómo es? 990 mililitros de agua con 10 mililitros de alcohol? Usted los mezcla, ¿cuánto queda? ¿Verdad? Entonces, ese es un sistema no lineal. Ustedes lo viven todo el tiempo. No hay forma de separarle el agua al alcohol. No hay forma, no existe alcohol 100% puro. Por ejemplo, si ya al agua le cae un poquito de alcohol, no hay forma de quitarse.
¿Lo ven? Eso es un sistema no lineal. Hablemos de sistemas no lineales más interesantes. Eso, lo de la química, ¿verdad? Eso es. Ahí los químicos verán qué hacen. Hay cosas más interesantes. Estos sistemas tienen algo que se llama la propiedad emergente. ¿Lo ven? Una propiedad emergente no se puede explicar de sus partes. Como no se pueden sumar sus partes, una propiedad emergente es algo que no se explica de sus partes. Los sistemas no lineales pueden tener esto. Ya lo pueden ver. Usted podría obtener una solución x3 que no sea combinación lineal de x1 y x2. Entonces, esa tercera solución es una propiedad emergente. ¿Sí? Ustedes dirán, profesor, pero eso está muy raro. Eso no es lo que a mí me han enseñado. No, pero la naturaleza es así. Ustedes lo ven todos los días, las propiedades emergentes. Si ustedes hablan con alguien de ciencias sociales, las personas de ciencias sociales le traerán el ejemplo de la pena de muerte. Ese es el ejemplo con que la gente de ciencias sociales habla de las propiedades emergentes. Usted puede tener un país donde el 100% de las personas están en contra de la pena de muerte y en ese país puede haber pena de muerte. Es una propiedad emergente la pena de muerte. En general las leyes son propiedades emergentes. Las leyes no hay forma de explicarlos a partir de las partes. Existen leyes de que no se cumplen, que vienen todos los diputados y se pagan un montón de policías y se quieren hacer cumplir esas leyes y esas leyes nunca se cumplen. Y usted dirá, profesor, eso no pasa en mi país. ¿Cómo no pasa en su país? En su país hay leyes de leyes que no se cumplen. Yo no sé si ustedes saben, pero existe una ley donde se prohíbe pagar el autobús con de forma que no sea exacta. Esto pasa en todos los países del mundo, por cierto. Y los costarricenses cuando van a otros países se quedan impactados. Y dicen, yo, por ejemplo, el bus vale $1.50 y yo solo tengo 2 billetes de $1. ¿Qué pasa? Ustedes le dan al chofer y el chofer no les da vuelto. Porque esta ley hay en muchísimos países. Y los tipos se quedan impactados. ¿Por qué no me dieron vuelto? En Costa Rica existe la misma ley, pero nadie la respeta. ¿Lo ven? Y así hay un montón de leyes que les puedo contar que hay en este país que no se respetan. Porque la ley es una propiedad emergente. Lo que hace el sistema jurídico es intentar ver cuáles leyes hay en el sistema. Y las agarra de ahí y dice que ellos las hicieron. ¿Lo ven? No hay forma de imponer una ley a la fuerza. Termina matando usted, ¿verdad? Si usted se le ocurre inventar un ejército, ¿verdad? Para obligar a todo el mundo y se termina sin población. Pero claro, aquí no somos muy amigos de las ciencias sociales y entonces necesitamos ejemplos más de la ciencia. Las hormigas son un excelente ejemplo de una propiedad emergente. Una hormiguita tiene aquí su hormiguero y aquí hay un pedacito de comida. Ustedes lo han visto. Este pedacito de comida hay un montón de hormigas que lo están moviendo. Y este pedacito de comida, su trayectoria es la del hormiguero.
Ninguna de estas hormigas está moviéndose hacia el hormiguero. Ninguna. Todas se mueven en cualquier dirección. Pero este pedacito de comida logra llegar al hormiguero. Entonces, a los físicos nos encanta este experimento. Usted dice, bueno, ven, esta hormiguita, por ejemplo, la que está jalando en la dirección contraria, usted dice, es una hormiga muy tonta, esa no sabe dónde está el hormiguero. Usted la quita. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Lo ven? Bueno, agarre todas las hormigas que están moviendo en una dirección que no es la correcta. ¿Qué pasa? Solo dejen las hormigas que están en la dirección correcta. ¿Quién me dice qué pasa? No, sí pasa algo. Desaparece la propiedad emergente. Este pedacito de comida nunca llega al hormiguero. ¿Lo ven? Eso es muy interesante. Y esto es algo que viene de la no linealidad. Y esto es algo que fuera de un grupo de físicos es muy difícil que lo puedan entender. ¿Lo ven? Les puedo dar otro ejemplo aún más crudo que esto. Esto está ahí suavecito, ¿verdad? Aún si usted agarra la única hormiga que siempre se movió en la dirección correcta, esa hormiga, y usted la deja con el pedacito de comida ahí, ¿sabe qué pasa? Se muere, no sabe qué hacer. Aunque ella parecía que era la que sí sabía el camino. Pero hablemos de uno más crudo, ¿verdad? Ya se acerca Halloween, ya puedo asustarlos, ¿verdad? Para que tengan un octubre bien tenebroso. El cerebro de ustedes, la conciencia, es una propiedad emergente. Ninguna neurona del cerebro de ustedes sabe que se llama, no sé, Diego. Ninguna de sus neuronas sabe que usted se llama Diego. Ninguna sabe que usted se llama Daniel. Ninguna. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo agarro una neurona de ustedes y se la quito? Su conciencia no desaparece. Les quito 10, les quito 20. Su conciencia no desaparece. Esto que les voy a decir tiene un nombre técnico. A eso se le llama la paradoja del barco. Entonces, solo para que aquí no estemos hablando sobre la nada. Y para que ya se vayan bien asustados. Pensemos que tenemos un barquito aquí. Este barquito está hecho, por ejemplo, de 100 tablas de madera. Si yo llego y reemplazo la tabla número 1 por otra, y por ejemplo, va y la pongo aquí. ¿Cuál es el barco original? Este barco es el mismo barco. Los barcos se les pone nombres, ¿sí sabían? Pongámosle un nombre a este, no sé, un nombre así, bien. María. María. Pongámosle María. Gracias. Sí, gracias. María. Este barco es María. Sí, ¿verdad? Todos dirían que sí. Es un barco emergente. Es un barco emergente. ¿Verdad? Entonces, agarre y reemplace otra tabla. Y por ejemplo, pone esta tabla aquí a la par. ¿En qué momento este barco deja de ser María? ¿O siempre es María? ¿Lo ven? Ahora, ¿verdad? Hasta aquí, esto los filósofos
hablaron hasta la saciedad. Hasta aquí nada los voy a asustar, ¿verdad? Ahora piensen en el cerebro de ustedes. Pensemos en el cerebro de ustedes. Están ahí las neuronillas, ¿verdad? Con todas sus interacciones y todas sus cosas, ¿verdad? Piensen, démonos a la suposición que yo logro inventar una neurona electrónica, totalmente artificial. Cumple la misma función que una neurona de su cerebro. Entonces yo agarro su cerebro y quito una neurona y pongo una neurona eléctrica. Sigue siendo Daniel. Mejor dicho, una neurona de sintética, porque las neuronas son eléctricas. Ahí podríamos diferir, pero está bien. Si a usted le sirve para el ejemplo, digamos que sí. Las neuronas son electroquímicas, ¿verdad? Es un tema ahí, pero no importa. Digamos que sí. Una neurona sintética. ¿En qué momento Daniel deja de ser Daniel? No hay respuesta, ¿verdad? Esta paradoja tiene miles de años y no se ha resuelto. Y ahora estamos en un peor momento, ¿verdad? Y usted dirá, profesor, pero esto es pura vara, usted está hablando. Bueno, un país, ¿verdad? Ser costarricense. Hace 200 años ya no hay ninguno. No hay ninguno, todos se murieron. Pero usted sigue hablando de Costa Rica. Usted sigue hablando de Costa Rica, de costarricense, del gobierno de Costa Rica, de la constitución política. Usted sigue hablando del territorio nacional, sigue hablando del volcán Iguazú. Diferentes culturales también. ¿Verdad? ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo se murió Costa Rica? No hay respuesta, como les digo, es la misma paradoja. Es la misma paradoja en diferentes bemoles. ¿Qué dice la física respecto a esto? ¿No? De este barco, usted puede reemplazar el 100% de las tablas, que lo que es ser María no son las tablas. ¿Lo ven? María no son las tablas. María es una propiedad emergente. El cerebro de ustedes, la conciencia de ustedes es una propiedad emergente. Hecha en esa colectividad. ¿Sí lo ven? Eso es interesantísimo porque entonces entender el sistema no lineal se vuelve muy importante. Por ejemplo, la economía es un sistema no lineal. Entonces yo les comentaba, la corrupción es un sistema no lineal. La corrupción es una propiedad emergente del sistema. No hay forma de eliminar la corrupción. No hay forma. El político que les dice que va a eliminar la corrupción está mintiendo en la cara, porque esto es una ecuación matemática, la cual hace que la corrupción sea una propiedad emergente. ¿Cuál es un buen ejemplo? Usted agarra las hormiguitas buenas, ven que hay un montón de hormiguitas corruptas que están moviéndose en contra de que todas nuestras hormiguitas nos alimentemos. Entonces usted dice, esta es una hormiguita corrupta, metámosla a la cárcel. ¿Qué pasa? Vamos otra vez al ejemplo de las hormigas. Tenemos esta hormiguita que va en dirección contraria. Es una corrupta, la más corrupta de las hormiguitas.
¿Qué pasa si usted la quita? Está como imponiendo ciertas reglas, ¿no? Sí, pero Que la- ¿qué hacen las otras hormiguitas? Toman el ejemplo y siguen haciendo lo que... Ah, otra hormiguita ocupa su lugar. ¿No ven? El sistema se reacomoda. Los sistemas no lineales son muy resistentes al cambio. Son muy resistentes al cambio. Por eso la naturaleza es no lineal. Para ser resistente a las inclemencias de estar en este universo.